¿Ok? Se siente raro estar de vuelta, pero oficialmente he terminado con mi carrera, lo que significa que por primera vez en mi vida no soy un estudiante, soy un desempleado. Y qué mejor forma para un desempleado que empezar a hacer videos en YouTube que no llevarán a ningún lado. ¡Yay! Dicho eso, sean bienvenidos, banda, al tercer nivel del iceberg de conspiraciones mexicanas. Tenemos un largo camino que recorrer y creo que lo inteligente que debo que hacer es empezar a dividir estos niveles como en 3 videos, porque créanme, salen como 50 entradas por cada nivel y no quiero hacer los videos más largos de media hora, sin mencionar que nadie debería que soportar escuchar mi voz tanto tiempo. En especial yo durante la... Así que si quieres ver el resto del iceberg, te gustan las conspiraciones, los misterios y la parte curiosa que tiene que ofrecer la historia, consideren suscribirte al canal. Y también si el video te parece interesante, me ayudarías bastante si lo compartes con alguien más. Pero sacando las formalidades de un lado, empecemos. Colosio recibió un segundo disparo en el vientre. Empecemos con algo de lleno. Por el bien de la brevedad no voy a discutir todo el contexto que tienes que saber, pero voy a asumir que ya tienes conocimiento de quién fue Colosio y más o menos cómo fue su muerte. Pero en un breve resumen, Luis Donaldo Colosio era el candidato a la presidencia del PRI en las elecciones presidenciales de 1994, quien fue asesinado un miércoles 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, mientras se tocaba de fondo el cumbión de la culebra. Su muerte es catalogada como el primer magnicidio en la historia moderna de México. Y recuerden, estamos hablando de los 90, cuando el presidencialismo del PRI seguía con mucha fuerza. Colosio había sido seleccionado por el llamado dedazo, que era cuando el presidente en turno se encargaba de decidir así, y por sus huevazos, a decir quién iba a ser el siguiente presidente. O, bueno, estrictamente quién iba a ser el candidato del partido para correr a la presidencia. Pero después de más de 60 años del PRI en la presidencia, sí, sabíamos quién iba a ser el próximo presidente. Y de nuevo, por la fuerza del PRI en ese entonces, todas las noticias y toda la gente no solo decían, oh, le han disparado al candidato del PRI. No, todos estaban de acuerdo de que acababan de matar al próximo presidente de México. Ahora, la versión oficial que se manejó es que Colosio había fallecido por un impacto de bala entrada en la parte derecha de su cabeza, realizado por un pistolero solitario, Mario Aburto. Y hasta la fecha sigue siendo esta la versión oficial, o al menos es con la que se había cerrado el caso acerca de que Mario Aburto había actuado de forma totalmente independiente. Él había orquestado y preparado con anticipación el magnicidio de Colosio, y fue clasificado bajo el perfil del magnicida clásico, que según esto es alguien joven, solitario, sin cómplices, ni confidentes, que actúa solo, en público, sin miedo a las represalias, sin resistirse a la presión y aceptando toda la responsabilidad. Con un par de trastornos delirantes y narcisistas, y una de las pruebas que justifica ese tipo de comportamiento en Mario Aburto fue el famoso libro de actas, que fue una especie de manifiesto que Aburto había empezado a escribir desde que tenía cerca de 15 años, en las cuales venían declaraciones como los gobernantes que no cumplan con el pueblo, con una verdadera justicia y democracia que paguen las consecuencias, suscrita por un hijo de la patria. Y a él mismo se le proyectaba como el caballero Águila, quien fuera el encargado de impartir esa llamada justicia a los injustos y traidores del pueblo. Lo que viene tirando abajo esta versión es el hecho de que Colosio también recibió un segundo disparo en la parte del abdomen, dirigiéndose un poco más hacia la izquierda. Al principio se había declarado de solo un disparo, pero al momento de que las noticias se empezaban a expandir y que empezábamos a tener información médica, habían confirmado que no solo se trataba de un impacto de balas, sino que de 2. Y es entonces así como al principio dijeron, oh, es que Mario Aburto había alcanzado a disparar 2 veces. Pero el mismo Aburto niega, e incluso hasta el día de hoy, de que él haya hecho el segundo disparo. Pues después del primer disparo, él había caído y soltado la pistola, sin mencionar que ya le empezaban a estar lloviendo todos los vergazos. Aparte de las recreaciones de la escena del crimen, al momento de tratar de hacer los 2 disparos en ese lapso de tiempo, realmente no concordaban que Mario Aburto hubiera sido posible, físicamente, de realizar los 2 disparos. Ah, y claro, cómo olvidar lo más importante, y es que eran de diferente calibre. El disparo en la cabeza era de un calibre 38 milímetros y en el vientre era de un 22. Los oficiales dijeron, debe que ser plantada, o nosotros no encontramos esa bala, entonces nadie lo hace. Y es que realmente la bala fue recogida por los vecinos de Lomas Taurinas, que habían hecho un pequeño altar alrededor de donde había caído muerto Colosio, incluso allí donde quedaba el charquito de sangre.
Ellos también mencionan que habían obtenido el arma de Aburto, y otras versiones dicen que autoridades habían regresado a la escena de crimen y a recogerla, o que la habían detenido justo al momento de que habían detenido a Mario Aburto. Aparte, hay otra versión todavía más loca, que es la teoría de que había 3 aburtos. Supuestamente, había 3 individuos extremadamente similares, que bien podían haber pasado como hermanos. El primer aburto sería el que disparó contra la cabeza a Colosio, y quien fue hallado muerto la misma noche del 23 de marzo, en un taller mecánico de Tijuana, y al pasar fotos del cuerpo con el de tirador, resultaron ser prácticamente idénticos. El segundo aburto correspondía a la persona detenida por los integrantes del Estado Mayor, y que entonces sería trasladado a la delegación de la PGR, e interrogado en primera instancia, mientras que el tercer aburto correspondería al joven presentado detrás de un cristal blindado en el penal de Amoloya, con una complexión más robusta y convenientemente ya pelado del cabello y del bigote, como se le acostumbra a los presos. Y como la narración oficial del Estado empieza a tener un montón de hoyos y huecos por todas partes, es donde empiezan las teorías de conspiración. La más popular tiene que ver con que Colosio fue impulsando una campaña de discurso en contra del presidencialismo y de todo el poder en contra del PRI, algo que no le había gustado mucho al entonces presidente. Se sospecha que todo esto fue más bien un trabajo interno, en lugar de que todo haya sido orquestado por un pistolero solitario. Pues es entonces donde solo se necesitaba un chivo expiatorio quien recibiera toda la culpa. En resumidas cuentas, esa es toda la historia y el meme que tienen que saber acerca de Colosio. Pero si quieren conocer más, la verdad es que no puedo dejar de recomendar el documental de 1994 de Netflix. No solo habla del asesinato de Colosio, sino también nos ponen todo en contexto de lo que fueron los 90 en México. Y déjenme decirles que wow, realmente fue una época inusual de nuestra historia. Y creo que es importante que sepan lo más que puedan acerca de esa década, ya que, como lo veremos a través de este iceberg, uno empieza a hacer conexiones de un lado a otro y empiezas a conectar puntos con más entradas del iceberg, como lo que ya había mencionado en un video anterior del ejército zapatista, no relacionadamente con Colosio, pero sí tiene que ver mucho con la esfera política de ese entonces. Realmente al conectar estos puntos uno empieza a preguntarse muchas cosas y entonces empiezas a preguntarte si acaso habrá algo más por allí. Pero es entonces donde por mi seguridad es que solo puedo decir que son puras teorías y lo hacemos todo por diversión. Ok, solo quiero mencionar esto como un pequeño pie de página, porque luego me encuentro a cada comentario de güey que te deja como limón de taquería súper seco con sus mamadas de que no, sí güey, es que todo eso está en un manual de la CIA y es por eso que yo no me vacuno. Pero si volteamos a ver a la historia lo que fue el magnicidio más popular del siglo XX, en el caso de John F. Kennedy, te empiezas a dar cuenta de un par de similitudes. El crimen también fue adjudicado a un joven llamado Lee Harvey Oswald, un solitario con agenda política un poco extremista, de mente narcisista, también mente alterada, digamos, con ciertos complejos, que ante los ojos del público muchas veces es visto como otro chivo expiatorio. Y de nuevo, son perfiles psicológicos, criminalísticos, que en retrospectiva tienen sentido. Quiero decir, si has visto a un sociópata, has visto a todos. Pero es entonces cuando empiezas a hacer conspiraciones y te dices a ti mismo, quizás sí hay una receta secreta para poder encubrir este tipo de crímenes tan grandes. Pero eso es solo una teoría. Bienvenidos al internet. La sirvienta de Salinas, o mejor dicho, la Paca. Ok, quiero hacer una rápida aclaración antes, y es que en la entrada original del iceberg decía la sirvienta de Salinas, e hice una suposición de que ya sabía a qué se refería acerca de la Paca, por estar relacionado con el caso de Colosio, y es por eso que las puse seguidas. Pero al investigar era otra cosa totalmente diferente, y refiriéndome a lo que solía decir de que uno empieza a hacer conexiones y asociar eventos, entonces pensé que era favorable que empezara a hablar mejor de esta siguiente entrada en lugar de la que estaba originalmente. Si esta entrada se repite después, la voy a cambiar de lugar, y si no, Como ya dije, Colosio fue el homicidio político más famoso del 94, pero fue lejos de ser el único. De hecho, hubo varios homicidios, entre ellos José Francisco Ruiz Massieu, que fue excuñado del hermano de Salinas, pero después hablaremos de él. Sin embargo, uno de los autores intelectuales de su homicidio fue Manuel Muñoz Rocha, exdiputado del PRI, que hasta la fecha se encuentra en calidad de desaparecido. Bueno, no exactamente, sigan aquí conmigo. 2 años después del asesinato de Ruiz Massieu, en 1996, se había declarado una orden de aprehensión contra Muñoz Rocha por su presunta participación en el mismo, lo cual seguramente causó su desaparición, y es entonces cuando llega esta personaje llamada Francisca Cetina, también conocida como la Paca, o como la Vidente o la Bruja.
que empezó a declarar que había tenido una visión donde sabía y había visto dónde estaba el cuerpo del fallecido Manuel Muñoz. Tal lugar era la Finca del Encanto, que era la propiedad de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. Hasta aquí todo bien, ¿no? La Paca no había salido de la nada, no era la bruja del pueblo X desconocida, sino que era también una amiga de Raúl Salinas y por proxy de toda la familia Salinas, quien había afirmado que ella, junto con los Salinas y otros integrantes políticos del PRI, formaban parte de la Hermandad, una secta de carácter mesiánico y milenarista, que practicaba el espíritu rinantino mariano. A este punto del iceberg que no les sorprenda que el ocultismo y la política van de la mano realmente. Cuando la Paca llevó a los investigadores de la PGR a la Finca del Encanto, efectivamente ellos habían hallado restos óseos, un cráneo para ser exacto, y es entonces cuando la Paca aseguraba de que pertenecían a Manuel Muñoz. Sin embargo, no se pudo comprobar su identidad, por lo cual se le volteó y le presentaron cargos a ella por haber sembrado restos humanos en la finca, junto con otras 7 personas que terminaron cumpliendo tiempo en la cárcel, hasta el 2007. Pero entonces, si no era el diputado quien era el muertito, realmente no sabemos quién era. Sigue siendo un misterio hasta donde yo sé. Por un lado, podríamos creer en la versión original de la Paca y decir que esos eran los restos de Muñoz, que les recuerdo sigue desaparecido, y estaban allí porque otro de los sospechosos, aunque nunca comprobados, era Raúl Salinas de Gortari, quien entonces pudo haberse decidido a desaparecer a la única persona que podía haberlo inculpado. Aunque creo que no sería muy inteligente guardarlo en tu propia residencia el cuerpo. Pero también ya se ha visto antes. O nos podemos ir con la versión de la PGR, que efectivamente se habían sembrado los restos humanos, pero de nuevo, ¿exactamente con qué objetivo? O quizás todo fue una gran operación de cortina de humos para que Muñoz pudiera seguir libre escapando de la justicia, quizás a otro país, y si a la Paca la usaron como chivo expiatorio. O quizás todo esto fue una casualidad y ese cadáver estaba allí desde quién sabe cuándo. No lo sé. Y es allí cuando decimos de que la política mexicana de los 90 era realmente rara, por no decir especial. Entonces, de nuevo les digo, tienen que hacer conexión con todo el tipo de contexto de estas entradas, porque de aquí en adelante las cosas solo se vuelven más extrañas. La masonería mexicana. Ok, siento defraudarlos, pero si quieren una explicación completa de lo que es la masonería, yo no voy a ser su tipo, o por lo menos aún no. Voy a poner un pequeño pin en esta entrada, porque de momento son toneladas y toneladas de información. Sin duda en un futuro pienso hacer un video totalmente dedicado a la masonería mexicana. Pero para eso primero tendría que hacer una tesis completa y por el momento voy a tener que tardar. Pero vamos a dar una pequeña breve descripción. Los masones es una sociedad secreta, o mejor dicho, es una sociedad con prácticas secretas. Porque bueno, todos sabemos de su existencia pública, pero no es tan abierto qué tipo de acciones o rituales llevan a cabo. Aunque para la esfera exterior tenemos una buena idea a través de diversas fuentes. Sus orígenes se reportan del siglo XVII, pero en México se consagra oficialmente después de la independencia mexicana en 1821. Ahora es algo difícil de explicar porque de nuevo tendría que ponerles en mucho contexto acerca de los distintos ritos, las cofradías y las logias que existen, y les juro que los voy a compensar cuando llegue en un futuro ese video, algún día. Después, haciendo una historia larga corta, y vamos a dejarlo en esto, siendo una sociedad principalmente unida por ciertos ideales y filosofías, en nuestro caso es más influenciada por las logias yorquinas que apoyaban el Destino Manifiesto y el liberalismo estadounidense, a contradicción del conservadurismo europeo. Como consecuencia de tal influencia, se empezó una tercera vía nacionalista que desde 1825 se fundó como el Rito Nacional Mexicano y cuyo mayor representante histórico fue el presidente Benito Juárez. Y sí, por lo mismo la historia de nuestro país está repleta de presidentes y políticos importantes quienes formaban parte de la logia, principalmente durante el siglo XIX y el siglo XX. Y como siempre la política mexicana es un montón de conflictos de intereses y agendas personales, y dado que es una sociedad secreta, entre comillas, abre la puerta para todo tipo de teorías. Pero de nuevo, todo eso lo veremos después. Otso posee el 95% del territorio mexicano. Yo creo que esta entrada se explica sola, solo ponte a pensar en cuántos Otsos hay en tu esquina, o en tu colonia, o quizás tengas uno detrás de tu casa. Pues güey, todo México es su propiedad, no mames. Y si tomamos en consideración todo lo que representa las propiedades del Grupo FAMSA, pues al chile sí es un chingo. Y ten por seguro que si un día derrumban a tu casa, o a tu escuela, o a tu trabajo,
Un Otso nacerá de las cenizas. El metro es un medio de lavado de dinero. Esta es otra entrada que parece broma, pero es anécdota. Pues si conoces la parte teórica del lavado de dinero, pues sabes que tiene algo de sentido, en especial en este clima político, donde se investigaron las irregularidades de la línea 12, y pues no queda nada difícil de creer de que esto, como muchas otras cosas de la política y finanzas del gobierno, se vuelven una facha para la corrupción, robo y el lavado de dinero. Entonces, no es nada difícil de creer. El Tratado del Tlatelolco. El Tratado del Tlatelolco es una de esas cosas de lo que, en mi opinión, demuestra que la historia tiene un retorcido sentido de la ironía. Pero viene siendo una de las primeras cosas realmente buenas que encontramos en este iceberg. Para aquellos que no están informados, en México contamos con 3 premios Nobel. Uno de Química, uno de Literatura y el primero en 1982, cuando Alfonso García Robles fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. García Robles realizó varias acciones a lo largo de su vida que hizo que le dieran el reconocimiento. Una de las principales es el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967. Oh, en San Valentín, qué apropiado. El tratado prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Esto fue una respuesta directa a la crisis de los misiles en Cuba durante la Guerra Fría, que en uno u otro escenario pudo haber causado la aniquilación total del planeta, o bueno, por lo menos de nuestra civilización. Entonces México orgullosamente fue pionero e impulsor en el desarmamiento nuclear, por lo menos en América Latina. La parte curiosa de esto es que el tratado fue originalmente propuesto por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. El mismo Díaz Ordaz que tan solo un año después sería recordado por la historia como el responsable de la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, por lo cual estoy seguro que la mayoría lo recuerda por eso. Como dije, es algo que podemos ver con el rarísimo orgullo nacional, pero no se puede evitar notar la ironía de quien lo propuso y el nombre que lo conlleva. Cárdenas le vendía petróleo a los nazis. Esto puede sonar como tu típica entrada de meme, pero es algo 100% cierto, no fake. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas estaba muy metido en su proyecto de la expropiación petrolera, y él conocía el lucrativo negocio que representaba el comercio europeo, por lo cual desde 1938 vendía cientos de miles de toneladas a la Alemania, ya teóricamente bajo el régimen nazi. Pues no fue sino hasta 1940, más de un año después que había iniciado la guerra, que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, le dijo a México: «Oye México, no creer ser buena idea, vendas a los nazis que invaden y declaran la guerra a petróleo». Y México muy felizmente decía: «Ahorita no, güey, ando contando mis moneditas». Pero claro, al final por diplomacia se terminó cortando las relaciones económicas con Alemania. Pero lo interesante es que a pesar de haber cortado las relaciones en 1940, Alemania siguió recibiendo petróleo mexicano hasta el 43, gracias al trabajo de 2 espías nazis mandados a México, que después influenciaron en la creación del movimiento sinarquista, de los cuales ya habíamos hablado en otra ocasión, quienes a través de una conjetura de empresas de algodones, prestanombres y otras empresas neoyorquinas fantasmas, es que lograron que el gobierno mexicano siguiera vendiendo sin darse cuenta, o por lo menos sin que los metiera en ningún problema, hacia el partido nazi, y así ayudando a la Fuerza Aérea del Führer a seguir volando durante un buen periodo de la guerra. El Pacto Ávila-Camacho, Hirohito, o Japón y Baja California. Tengo que ser sincero, esta es otra entrada que no puedo decir con 100% de seguridad a lo que se refiere. En este caso voy a referirme a las colonias japonesas que se convirtieron en campos de concentración en México durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que quizás no lo sepan, y seguramente seguirá apareciendo en el iceberg, pero en México hay todo tipo de colonias y comunidades extranjeras, como por ejemplo musulmanes, judías, africanas y evidentemente japonesas, que viven en toda parte del país. En este caso de las colonias japonesas, estaban ubicadas en los estados del norte y los costeros, debido por la proximidad al país Japón. Esta inmigración se dio principalmente a los inicios del siglo XX y después del ataque a Pearl Harbor en el 41, causando que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón y por consecuencia que toda Norteamérica cortara los tratados y comunicaciones con el país. Queda la incómoda pregunta de qué hacer con los residentes de tu tierra, de una nación con la que estás en guerra. Bueno, trátalos como si fueran amenazas para la patria, evidentemente. Primero se empezó a limitar las interacciones de estos residentes con el exterior, así como a congelar todas sus cuentas y limitar la cantidad de dinero que podían retirar al mes, independientemente de que tu trabajo fuera localizado totalmente aquí.
Las colonias japonesas estaban en constante vigilancia, al igual que las embajadas, hasta que el 2 de enero de 1942, la Secretaría de Gobernación ordenó la concentración de los nacionales japoneses que habitaran en el territorio de Baja California y de otros estados que deberían de abandonar sus casas en un plazo máximo de 8 días, reubicándolos en los estados como Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México, donde podrían ser mejor vigilados. Algunos campos eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas, y al terminar la guerra y simplemente les dijeron que se fueran a sus casas, la mayoría se encontraba en la pobreza y miseria, y ya ni siquiera contaban con un lugar a donde regresar, pues habían gastado todos sus ahorros para sobrevivir durante este periodo. Es un capítulo triste considerando que antes de la guerra, la comunidad nipona se había ganado una buena reputación como honorables y trabajadores, algo que no puedes ver muy seguido aquí en México. Otra posibilidad de esta entrada es que durante la superdevaluación del peso mexicano en los 80, Japón ofreció a México pagar su deuda externa a cambio del territorio de Baja California. Sin embargo, no encontré ninguna fuente sobre esto. Lo más que encontré fue un video donde incluso Aguita aclara de que no es más que una historia que alguna vez escucharon. Entonces no quería hablar de algo sin tener las pruebas mínimas. Universal Stereo se puede escuchar en otros planetas. Universal Stereo es una estación de radio activa desde los 70, principalmente en la Ciudad de México. Ahora, no sé si esto sea un tipo de broma interna que yo no entiendo, quizás que tenga que ver con el nombre de que es universal y por lo tanto viaja a todas las galaxias. Sin embargo, decidí incluirla porque en teoría es algo cierto, y quiero hacer un gran énfasis en lo de en teoría, pues lo que conocemos como ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética, y estas ondas pueden viajar por el vacío del espacio. Viene siendo más una cuestión de infraestructura el poder mandarlas a la atmósfera y poder recibirlas. Pero realmente podríamos escuchar estaciones de radio en otros planetas. De hecho, hay equipos de astrónomos o radioastrónomos dedicados a detectar las llamadas FRB o ráfaga rápida de radio, que son producidas por miles de estrellas. Entonces, literalmente podemos escuchar cómo suenan las estrellas de otras galaxias. Lo cual, de hecho, es un concepto muy padre. Aunque estoy seguro de que alguien me va a corregir del por qué todo lo que dije está mal y que soy un idiota. Pero hey, ¿qué quieres que haga? Asesinatos de estudiantes en el TEC de Monterrey. Si ya sabes de qué va esta entrada, entonces ya lo sabes y entenderás por qué no me agrada mucho hablar de ella. En la noche del 19 de marzo del 2010... durante la guerra al narco de Calderón, se registró un enfrentamiento armado entre miembros del ejército mexicano e integrantes del crimen organizado, en las calles de Monterrey, principalmente enfrente de las instalaciones del campus central del Instituto Tecnológico de, Monterrey. La declaración del ejército en ese entonces fue que se había eliminado a 2 sicarios extremadamente peligrosos y altamente armados. Como sabemos ahora, eso no fue un montón más que mamadas para beneficiar la imagen del ejército y justificar el combate contra el narcotráfico. En la realidad es que los supuestos sicarios, altamente armados y peligrosos, eran los estudiantes Javier Arredondo y Jorge Mercado, del Tecnológico de Monterrey. Todo es en realidad una historia muy triste. Los 2 chicos eran muy buenos amigos, ambos eran alumnos de excelencia, principalmente para poder mantener sus becas y continuar con sus estudios. Por lo mismo es que se habían ayudado mucho entre ellos para seguir estudiando, y en la noche de la tragedia se habían quedado hasta la noche, cuando se soltó la balacera. Y es entonces cuando elementos militares entran a las instalaciones del TEC, donde desafortunadamente les dispararon. Fueran realmente por equivocación al principio, lo que le sigue es simplemente cruel, porque hay marcas de tortura, tiros de gracia, y les plantaron armas para justificar lo sucedido. Existen las grabaciones, que es lo que realmente nos queda hasta el día de hoy, donde se les puede ver a los chicos corriendo de las Fuerzas Armadas hasta que salen de cuadro, y es cuando la tragedia sucede. Y no recuerdo bien si se puede apreciar en la cámara de seguridad o fue un detalle que después unos testigos habían mencionado, es de que por la entrada se extendía un charco de sangre. En esta ocasión no creo poder hacerle justicia al caso. Para ser justos, no creo que se pueda hacer justicia nunca. Pero para poder conocer todo el panorama bien, les recomiendo el documental de Hasta los Dientes, donde se da toda una cronología de los eventos, testimonios, y la parte más triste son todos los testimonios de los familiares, quienes te explican cómo serán estos chicos en vida
y lo doloroso que fue ir a reconocerlos a la morgue para aclarar toda su situación y tener que tratar de sacar un poco el honor que tenían estos jóvenes y no quedaran solo como sicarios o otras víctimas más. Cuando conoces toda la historia y el contexto que rodea esto y ves la grabación, realmente te da una atmósfera inquietante, escalofriante incluso, a pesar de que no es nada gráfica. Pacto satánico de Maribel Guardia. ¿No les encanta cómo están mezclados este tipo de temáticas en el iceberg? Porque a mí no. Él es Niccolo Paganini, un compositor italiano tan virtuoso y talentoso que se creía había vendido su alma al diablo para lograr tener el talento a la hora de tocar el violín. Este es Drácula, la representación literaria más popular del sacrificio diabólico de un ser que debe consumir la vida de los demás seres para mantenerse en un estado de juventud y de poder. Y esta es Maribel Guardia, con 62 años. Creo que pueden unir uno y uno y preguntarse cómo es que logra mantener tan figura. Son libres de creer lo que quieran, pero si de algo es seguro es que tu abuelo le dedicó una y que tus nietos le dedicarán múltiples más a ella. Así está escrito en los textos antiguos. La leche irradiada de la Conasupo. Esta es una que muy posiblemente hayas escuchado, de cómo el gobierno mexicano distribuyó la leche radiactiva. Y efectivamente es totalmente cierta. Pero, ¿cómo es que pasó esto? Bueno, para sorpresa de nadie, es por la corrupción y la negligencia de nuestras autoridades. Cuando yo digo accidente nuclear, seguramente tu mente se transporta directamente al accidente de la planta nuclear de Chernobyl en el 86. Y es allí donde empieza esta historia. Verán, la nube de radiación, y me refiero al fallout que proviene de la explosión nuclear, se esparce increíblemente lejos. Si ven los mapas del alcance de los átomos de la planta, notarán que pegó a toda Europa. Y uno de esos países, obviamente, fue Irlanda, que recibió residuos nucleares, contaminando varios productos, entre ellos la leche en polvo y otros lácteos. Para México, Irlanda era uno de los principales proveedores de leche en polvo. Entonces, en 1986, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como la Conasupo, compraron más de 28,000 toneladas métricas de leche en polvo, que habían sido afectadas por la radiación de la explosión en Chernobyl, para ser distribuidas principalmente a su compañía de Liconza y otras empresas. Y es allí donde empiezan los problemas de la administración, porque aunque las investigaciones indican que la compra se efectuó en el 86, solo un par de meses después de la explosión, los registros oficiales dicen que se realizó un año después, en el 87, que en todo caso sería un poco peor. Quiero decir, ¿cuál es tu excusa allí? ¿Qué te tratas de lavar las manos? Cuando a esa fecha, incluso meses después, ya se había dado la alerta mundial de evitar y revisar las compras de los países afectados. Y fue hasta que Antonio González Quintanilla, el entonces embajador mexicano en Brasil, descubrió que Irlanda estaba tratando de venderle leche irradiada a Brasil, pero ellos la habían rechazado, un poco más listos. Y es entonces cuando en friega llamó a México y les dijo: oigan, no compren leche de Irlanda, literalmente es veneno, cabrones. A lo que la Conasupo se la pasó por los coyoles y mantuvieron la distribución de manera normal. Y no se verían obligados a revisar su almacén hasta que el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo le pidió a un físico, Miguel Ángel Valdovinos, que revisara una muestra de la leche, porque en el batallón del vicealmirante se habían enfermado después de consumirla. Qué cosa curiosa, la leche había llegado a la cocina militar por un distribuidor ilegal que robaban los almacenes de la Liconza. Porque, pues obvio, ¿qué ibas a hacer? ¿Pagarla legalmente? Duh. En el informe se concluyó que la leche contenía grandes cantidades de estroncio 90. Y no es ningún albur. Y cesio 137, en otras palabras, materiales tóxicos y radiactivos. Lo más culero es que tanto el militar y el físico fueron demandados, intimidados y se les prohibió continuar con su carrera, por andar inventando difamaciones contra el gobierno. La Conasupo solo intentó reducir la radioactividad, diluyendo la leche con un poco de agua, pero la dieron como causa perdida, y todo siguió en la normalidad. Y no fue sino hasta una década después que el alarmante aumento
en casi un 300% en el cáncer infantil y desgraciadamente en sus muertes, ocasionó que los padres de familia investigaran contra la negligencia de la administración. Por más de toda la indignación y a pesar de que se encontrara culpable a la CONASUPO por mala praxis, vamos a llamarle así, no hubo ningún solo detenido y todo se dio bajo carpetazo. Y uno de los nombres que aparecía por ocupar distintos cargos en la CONASUPO fue Raúl Salinas, hermanos del expresidente Salinas. De nuevo, volviendo a las entradas anteriores, uno empieza a hacer conexiones. Pero al final solo pasa como otra historia trágica, puesta debajo de la alfombra por el gobierno. Pues aunque escuchamos de las muertes y víctimas del consumo de esta leche, no hay ninguna cifra oficial. Pues se silenció a todas las personas que protestaban, se ignoró a las muertes por cáncer y ni siquiera hay registro de la distribución de esos lotes, por lo cual no podemos darnos una idea real de a cuántas personas fueron afectadas y damnificadas por esto. Como dato curioso, hasta el día de hoy, la cifra oficial del gobierno ruso acerca de los muertos por el accidente nuclear de Chernobyl es de solo 31. Supongo que el asumir la responsabilidad de muertes por radiación es bastante complicado. Alejo Garza Tames, o mejor conocido como Don Alejo, es una de nuestras listas de chats absolutos que se nos une a este iceberg. Por supuesto, no sin su respectiva tragedia. Don Alejo era un empresario y cazador que nació en 1933, y como todo empresario de Nuevo León, sus negocios eran mayoritariamente la administración de sus terrenos, entre ellos su orgullo personal del Rancho San José. Alejo Tames era uno de los grandes cazadores de la zona, e incluso fue condecorado en clubes de caza por su contribución a dicha disciplina, y descrito de un carácter amoroso pero extremadamente firme, de carácter y de convicciones, como lo recuerda su familia. Todo esto serían los factores que contribuyeron a su muerte y al inicio de su leyenda, sucedido el 13 de noviembre del 2010. Recordemos, es el 2010, todavía está la guerra con el narco y todo eso. Bueno, por las zonas aledañas a Monterrey, los cárteles, en este caso los Zetas, habían reclamado ya distintos terrenos, despojándolos de sus dueños. Entonces, el sábado 12 de noviembre, un grupo armado había llegado al Rancho San José para advertirle a Don Alejo que tenía 24 horas para entregar el terreno, de lo contrario sería despojado de ello a la fuerza. Don Alejo, siendo un hombre de convicción, estaba seguro de que no se los iba a dejar tan fácilmente por algo que había trabajado toda su vida. El grupo se fue diciendo que volverían después, a lo que Don Alejo, pensando en lo que debería que hacer, dio órdenes a todos sus trabajadores que se retiraran de la jornada y se fueran a sus casas. Mientras tanto, en su soledad, Don Alejo empezó a prepararse para lo que vendría siguiente. Durante la tarde del sábado, habló una última vez con su esposa, diciéndole cuánto la quería. Habló con sus hijas para corroborar que estuvieran bien, y terminó la llamada diciéndoles que les marcaría en la mañana. Don Alejo plantó distintas armas de caza en lugares tácticos de su residencia, barricó toda la casa y se sentó a esperar el ocaso para que regresaran este grupo. Durante la madrugada del domingo 13, cerca de una docena de sicarios llegaron al rancho lanzando una bengala de advertencia, a lo que inició un enfrentamiento armado. Don Alejo, con todos sus años de experiencia en la caza, resistió contra más de 900 ráfagas de disparos. Incluso aventaron granadas, y Don Alejo logró derribar a 4 cabrones y herir a 2 más, hasta que inevitablemente, al ser superado en número y con 2 heridas de bala, Don Alejo terminó su última cacería. Hasta la mañana siguiente, cuando las autoridades llegaron al terreno para descubrir el cuerpo sin vida de Don Alejo. Quiero decir, es una escena muy trágica y es un contexto horrible que nadie debería que vivir, pero al mismo tiempo es una manera muy honorable de irse. Su historia ha sido inmortalizada en cortometrajes, corridos, como se le da a cualquier héroe del norte, e incluso tiene su propio cómic, llamado El Viejo y el Narco. Si te interesa puedes conocer más de esta historia en muchos formatos. Que en paz descanses, Don Alejo. Ok, finalmente tenemos la última entrada de hoy, pero tengo que poner un gran disclaimer y prácticamente tengo que ponerle una etiqueta de cognito hazard. Pues simplemente el hecho de que sepas la siguiente información te pone a ti en peligro y por coincidente a mí por decírtelo. Múltiples personas han intentado llevar esto a la luz y han sido silenciadas una tras otra. Pues según testimonios de la gente de Macuspana, Tabasco, durante la juventud del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en esas experiencias juveniles, allá cuando se dejó crecer el pelo y era afecto a fumar marihuana, se conoce que asaltó sexualmente a una yegua con la cual mantuvo múltiples relaciones sexuales, apodada como la Canica, en el rancho de su tío Lucio. Sin embargo, distintas investigaciones sugieren que hubo
sugiere que hubo más yeguas víctimas, aparte de la canica, y que sufrieron de este trato, y hasta ahora... Oh no. Están aquí. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos hay. Hay una fuerte balacera en estos